Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Luis Guillón. Compartimos entonces esta lectura del Evangelio de San Mateo, que corresponde al domingo número 25 de este tiempo litúrgico, tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Es un evangelio un poquito polémico, pero bueno, ahí se los leo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos en 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces le dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les repaso un poquito el relato que acabamos de escuchar. Es un ejemplo que pone Jesús, que sale a la mañana a contratar obreros para trabajar en la viña y les dice: trabajen en la viña y les voy a pagar 1 denario, que era un jornal para pasar un día digno con su familia. Y entonces los obreros van con gusto a trabajar en la viña. El asunto que después el dueño de la viña sale al mediodía y contrata a otros, sale a media tarde, contrata a otros, y casi ya estando terminando el día, faltaba 1 hora para que cayera el sol, había también algunos desocupados, y le dice: ¿por qué ustedes no fueron a trabajar a algún lado? Y con un dejo casi de tristeza, estos desocupados le dicen: porque nadie nos contrató. Y le dijo: bueno, vayan ustedes también a trabajar a mi viña. Y fueron. Y al terminar el día, el dueño de la viña, con el corazón seguramente muy, muy contento por lo que estaba por hacer, le dijo al mayordomo: llama y que formen adelante todos los obreros. Y págales a cada uno 1 denario, que es un salario, un jornal, repito, digno, para que pueda mantener dignamente a su familia por lo menos ese día. Pero empezá pagándole a los últimos, a los que llegaron más tarde, pero pensando que todos se iban a alegrar. Y cuando fue dándoles el mayordomo 1 denario a cada uno, los primeros dicen: seguramente a nosotros nos va a dar más, pero les dio 1 denario. Y entonces, en vez de alegrarse porque todos fueran a pasar un día digno con su familia, habiéndose ganado el sustento, no, se ponen como celosos, digamos, y empiezan como a protestarle al dueño: pero ¿cómo? No es justo lo que estás haciendo. ¿Cómo le das a estos últimos lo mismo que nos diste, lo mismo que a nosotros, que trabajamos durante todo el día? Y ahí al dueño se le salta un poquito la chaveta y le dice con toda vehemencia: escúchame una cosa, le dice a los primeros: ¿cuánto te había dicho? ¿Cuánto te había ofrecido como jornal?
un denario. Bueno, acá está tu denario. ¿Acaso los bienes no son míos y yo hago con ellos lo que quiero? ¿A vos te había dicho un denario? Vos aceptaste, viniste, acá tenés tu denario. Yo con mi plata hago lo que quiero, porque para eso es mía. Quiero dar al último lo mismo que te doy a vos que llegaste primero. Es cosa mía, no cosa tuya. Toma lo que es tuyo y andate. Así medio casi con bronca. Y eso pasa, por eso le digo que es un evangelio un poquito controvertido, porque algunos no están de acuerdo con esta aparente injusticia, que no es una injusticia, porque el dueño lo que quería es que todos fueran a su casa con el jornal necesario para poder vivir con dignidad ese día. Y eso es lo que él tenía en su corazón. Los primeros, los de la primera hora, los que se ponen malhumorados porque pensaban que ellos tenían más derecho, pese a que se les pagaba lo que correspondía, lo que le habían dicho, lo que habían pactado. Pero al ver que a los otros les paga lo mismo, en vez de alegrarse, se ponen malhumorados, se ponen coléricos. Y por eso el dueño les contesta de esa forma también embroncada y también bastante vehemente. Y en las comunidades, especialmente en las comunidades de la iglesia, digamos, suele pasar algo parecido, suele, no siempre, pero a veces pasa algo parecido. Lo primero que pasa es que a veces se piensan algunos que los años de pertenencia o de trabajo en la comunidad dan como cierto derecho. Yo estoy aquí desde que estaba el padre fulano o desde que la iglesia la hicieron y yo vi cuando hicieron hasta los cimientos y piensan que el hecho de que haga mucho que están les da algún derecho particular y al dueño de la cosa no le interesa tanto los años que estás, sino cómo tenés el corazón ahora, en este momento. Entonces, bueno, pero hay muchos que se piensan que la antigüedad, que los años dan derechos. Primer grave error. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a veces hay algunos que son recién llegados, que se acercan tímidamente a la comunidad sin saber cuál es su lugar, sin saber qué hacer, sin conocer la gente, sin saber quién es quién, qué hace cada cosa. Y está mal no recibirlos con el corazón abierto, porque uno no sabe por qué ni en qué invirtieron el tiempo anterior. Por ahí tienen en su corazón este lamento con unas palabras o con otras, el mismo lamento que tenían los obreros de la última hora de la viña. Nadie nos ha contratado, nadie nos llamó, nadie nos invitó. Y entonces casi podemos decir que el problema no es del recién llegado, el problema es nuestro, que no supimos ofrecerle, irlo a buscar, abrirle. Bueno, para eso existe la misión en la iglesia, ¿no? Que básicamente es eso, es ir a tirar redes y a invitar y a anunciar y a recoger. Después el que no quiera que no vaya a la viña, pero que por lo menos sepa que pueden ir. Eso es lo que muchas veces pasa también en una comunidad, que a veces se juzga muy prontamente al recién llegado y uno no sabe por qué no vino antes, por qué no participa desde siempre o desde hace más años que esta llegada intempestiva e inesperada. Yo tengo que dar gracias a Dios, pero esto de verdad se los digo, a todo lo que le digo, se lo digo con el corazón, pensando por supuesto que le estoy diciendo la verdad. Que, bueno, como estos videitos van de mano en mano y los ven en otras comunidades también, yo les digo que particularmente yo me siento muy orgulloso de mis comunidades, pero muy orgulloso. No tengo absolutamente ningún mérito en el asunto, pero tenemos comunidades, gracias a Dios, muy abiertas y que cuando viene o se acerca tímidamente alguna persona nueva,
El primer día lo miran, el segundo día ya le preguntan cómo se llama, el tercero dónde vive, y el cuarto ya lo ponen a laburar en alguna cosa, o lo incorporan a algún grupo, casi con el gusto de haber conseguido que se acerque una persona nueva. Eso es muy bueno. Y públicamente quiero manifestar mi gratitud a Dios y mi felicitación a mis comunidades, porque son comunidades muy abiertas en ese sentido. Y no tengo absolutamente nada que decir porque no son comunidades expulsivas que el recién llegado se siente juzgado, mirado, malvenido, sino que al contrario, justamente al contrario. Así que por eso doy gracias a Dios porque tenemos comunidades con el corazón muy abierto. Gloria a Dios. Y el último detalle, nada más como advertencia, para dejarlo ahí picando para nuestra reflexión, es que si a nosotros por ahí también nos resulta un poco molesto o urticante este Evangelio, es porque por ahí espontáneamente nos creemos que somos de los primeros. Siempre nos ponemos del lado, o habitualmente hay quien se pone del lado de los de la primera hora. Bueno, no siempre es así. Retomando lo que le decía al principio, los años de pertenencia o de trabajo en una comunidad no significan nada. Lo que significa más para Dios es lo que hay en el corazón. Entonces no sea cosa que a vos este evangelio también por ahí te parezca injusto, te moleste, porque te sentís muy seguro de ser de los primeros. Y a lo mejor sí, hace muchos años que estás, pero eso no significa ser los primeros. Por ahí es mucho más primero que vos, uno que está recién llegado, pero con el corazón amante de las cosas de Dios, entusiasmado por las cosas de Dios, donde todavía no le pesa ni la monotonía ni la rutina, que por ahí al que hace muchos años que está, sí le pesa y hace las cosas casi automáticamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.